Reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a trabajar en Mainboard. Vamos a hacer un reconocimiento de cada uno de los componentes. La Mainboard también se le llama tarjeta madre, placa base o motherboard. Es un circuito impreso que permite la integración de todos los componentes de una computadora. Ese es el punto central donde van a llegar todos los componentes que van a estar conectados a la computadora. Podemos analizar los componentes desde el punto de vista gráfico acá. Podemos mirar los puertos PS2, el puerto paralelo, el puerto VGA, 4 puertos USB, un puerto RJ45, otros 2 puertos USB y los conectores de sonido. En algunas mainboard vienen con puertos seriales, en otras vienen con puerto paralelo. Esto es lo que corresponde al panel posterior, donde vamos a conectar nuestro teclado o mouse, si es PS2 o si es USB, donde vamos a conectar el cable de red o RJ45 conector, donde vamos a conectar el monitor VGA, donde vamos a conectar los parlantes y el micrófono. Entonces eso sería lo correspondiente al panel posterior. Ahora hagamos un análisis de nuestra mainboard. En la mainboard vamos a encontrar una parte donde está el socket o zócalo, que es donde va a ir el microprocesador. En el caso de este es de contactos. Entonces el zócalo siempre debemos identificarlo. Ahí es donde va a ir el cerebro del equipo. También debemos identificar donde va el puente norte, que es el chip secundario en tamaño. Puente norte, North Bridge, y el puente sur, South Bridge. Entonces tenemos el de mayor tamaño, es el microprocesador. Tamaño que le sigue el del puente norte, y el tamaño que le sigue al del puente norte sería el puente sur. Vamos a encontrar la zona de slot. Ahí es donde van a ir tarjetas de expansión. La zona de memoria RAM, la zona de conectores, etcétera. Los vamos a ir viendo detenidamente. Bueno, esto sería físicamente, como la observamos. Analizando los puentes, entonces recordemos, los puentes son los chipset, también se les llaman los chipset, y son los capaces de realizar una serie de funciones que están relacionadas con la gestión de diferentes dispositivos conectados a la placa base y la intercomunicación entre ellos. Es decir, ellos se responsabilizan de ciertas zonas de la mainboard para poder orientar la información. Entonces vamos a verlo en un diagrama. Esta sería nuestra mainboard, sería nuestra placa base. Entonces el cerebro, que va a estar en la CPU, en la unidad central de proceso, en el microprocesador, él va a estar ayudado o colaborado por los chipset, que serían el puente norte y el puente sur. Entonces en el puente norte vamos a analizar acá en el diagrama, que es el que me colabora organizando la información en la memoria RAM, en las ranuras de memoria, y a la vez transporta los gráficos de alta velocidad a las tarjetas PCI Express o AGP. Ya continuando, llegamos al puente sur. Recuerden, este de los tres es el más pequeño, pero él es el que me va a manejar la interfaz gráfica PCI. En la otra era el PCI Express, acá nos va a manejar la PCI únicamente. Va a manejar lo que es la Super I/O o super entrada y salida, puertos seriales, puertos paralelos, discos flexibles, teclado, ratón o mouse. Y la BIOS, ¿sí ven? Las ranuras PCI. Entonces el puente sur tiene unas funciones y el puente norte otras funciones, donde ellos se reparten
los componentes de la mainboard. CPU, cerebro principal, el que realiza el procesamiento de la información. El puente norte orienta la información hacia las ranuras de memoria o hacia los gráficos de alta velocidad como AGP o PCI Express. Y el puente sur, la super entrada y salida, la interfaz gráfica, la BIOS o las ranuras PCI. Espero que este diagrama les haya quedado muy clarito. Bueno, ya conociendo eso, entonces vamos por los slots de expansión. Es el primer componente de la mainboard, o la primera, allá que van a ir. Básicamente lo que se pueden conectar es tarjetas adicionales. Entonces, por ejemplo, acá en la parte inferior observemos una tarjeta de red RJ45, una tarjeta de red para red Wi-Fi y una tarjeta de sonido. Ellas perfectamente podrían ir en cualquiera de estas ranuras, pero ellas vienen ya de fábrica determinadas para cierta ranura o slot de expansión. Acá podemos observar 1, 2 y 3 tipos de ranuras de expansión. Estos que serían los PCI únicamente. Tenemos este de color azul y color naranja que serían los PCI Express. Y tenemos este que sería un PCI Express tipo de tamaño 1, un X1 o mini PCI. Entonces tendríamos PCI Express, mini PCI y teníamos los PCI. Ahí van a ir entonces las tarjetas de expansión. Hay otros slots de expansión, está el ISA, está el EISA, que eran básicamente de equipos antiguos. Está el AGP y el AMR. Bueno, otro componente, otra parte esencial de la mainboard es los bancos de memoria. Ahí en estas ranuras es donde vamos a insertar los módulos correspondientes a la memoria RAM. Ellos pueden ser SIM, DIM o DDR. Acá en las ranuras miramos 1, 2, 3, 4 ranuras del tipo DDR. ¿Por qué la identificamos? La DDR tiene una sola guía. Vamos a ver que tienen una sola guía. Las memorias DIM tienen dos guías. Entonces, DDR, una sola guía, DIM, dos guías. Para este caso, tendríamos 4 ranuras de tipo DDR. Ya después nos toca aprender si es DDR1, DDR2, DDR3 o DDR4. Recuerden, bancos de memoria RAM. Los anteriores eran los slots de expansión. Slot de expansión, bancos de memoria. Ahora vamos con los conectores. Cuando sale de la fuente de poder, va a llegar al conector ATX. Acá lo observamos, conector ATX. Ese es el que nos va a energizar todo el computador. Entonces, acá lo tenemos, son 20 pines. ¿Sí? En algunos viene 20 más 4. Por acá encontramos el auxiliar ATX. Entonces, conector ATX y auxiliar ATX. Además de eso, en la mainboard vamos a encontrar el conector, que son estas agujitas que están ahí dentro de un cajón. Se va a llamar el conector IDE, para conectar dispositivos de almacenamiento. O tenemos el conector FDD o FDC, que es para los floppy disks o los drives. Entonces, en el IDE podría conectar discos duros, unidades ópticas, etc. En este ya conectaría los drives. Pero también lo moderno, o sea, esto era una generación anterior. Ahora pasamos a lo moderno, que es los conectores seriales ATA. Entonces, conectores seriales ATA de datos. Bueno, dentro de la mainboard también vamos a encontrar unas agujitas que corresponden a los paneles frontales. Entonces, ahí podemos encontrar el conector para encendido. Entonces, vamos a encontrar, este diagrama corresponde a cómo se conectaría el panel del case o de la caja. Entonces tenemos
la actividad del disco duro o el hard disk LED, el power LED, el reset switch, el power switch y un pin de 9 voltios que queda libre. Entonces ahí tendríamos nuestro panel frontal. Además de eso podemos encontrar conectores USB y conectores de sonido para la parte frontal de nuestro equipo. Por lo general vienen acá como los estoy señalando. Bueno, llegamos a un punto bien interesante que es la BIOS. La BIOS es un chip que digamos que en importancia digamos que es el que nos proporciona el arranque de la máquina. Entonces ese chip por lo general es de una forma diferente, uno lo detecta porque tiene una etiqueta en la parte superior. Hay muchas formas de encontrarlo. ¿Cuáles son las funciones de ese chip? Ese chip tiene tres funciones. Una que se llama setup, otra que se llama post, otra que se llama boot. Entonces, en el setup vamos a guardar toda la configuración del equipo. Ahí va a estar almacenada toda la configuración del equipo. Entonces ahí vamos a poder mirar qué procesador, qué vale la memoria RAM, etcétera, etcétera. Todos los componentes. En el post lo que se hace es un chequeo. Un testeo que puede ser no video o puede ser video. En el no video es cuando el computador se enciende y esta BIOS en el post vaya a hacer una verificación del microprocesador, la memoria RAM y la mainboard. Si hay alguna falla, él no me va a mandar video, sino simplemente se limita a hacer pitidos. Y hay otro que ya es en el modo post video, que es donde me va a revisar teclado, mouse, la pantalla, va a revisar diferentes componentes y me va a decir cómo podría trabajar. O si es necesario cambiar o eliminar o suspender algún elemento. Bueno, entonces tenemos el setup, que es donde guarda la configuración. El post, donde hace un testeo o chequeo de todos los componentes, que hay video y no video. Y está el boot, que es el arranque. Entonces el computador cuando arranca son independientes del hardware del software. Cuando llega el boot, él lo que hace es combinar lo que se entienda. Y va a existir ahí la unión de esos dos elementos para que pueda existir comunicación con el usuario. La fuente de alimentación de este chip no es la misma de toda la mainboard. Este chip va a estar alimentado por una pila de 3 voltios que por lo general está dentro de la mainboard. Entonces así apaguemos el computador o así se nos apague, él siempre va a permanecer con la información de la configuración. Entonces, en conclusión, la mainboard es un componente esencial de los computadores y tiene muchos elementos que hacen que se interactúe, que se una y que pueda generar las funciones que ya sabemos que nos puede prestar el computador. Que están muy bien. Este era el complemento para lo que eran tarjeta principal o mainboard. Hasta